poder, los partidos nazifascistas dominan en gran parte de Europa. En esa corriente se inscribe Falange Española, fundada en octubre del 33 por José Antonio Primo de Rivera. Tenemos una fe resuelta de que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división: por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. José Antonio jamás tuvo un espíritu, ni quiso que la Falange tuviese un espíritu de violencia, sino sencillamente un espíritu de violencia cuando fuese víctima de la violencia. Era sencillamente una actitud varonil, viril, ante los ataques que pudiese ser víctima. Recuerdo la hostilidad tremenda que contra mí desencadenaron los elementos de Falange, sobre todo después que di una conferencia en Barcelona diciendo que todo movimiento totalitario, y la Falange lo era, lo creía contrario a los intereses de la patria y lo creía contrario a los ideales de un cristiano. Octubre de 1934 fue la huelga general, salvo en Asturias, que fue una verdadera insurrección contra los primeros brotes de fascismo que veíamos aparecer en España. Es lo que preparó el triunfo de las elecciones del Frente Popular, gracias sobre todo a los 30.000 presos cuya libertad defendíamos. Las elecciones venían en febrero. Si nosotros no acudíamos a las urnas, triunfaba el fascismo democráticamente. Una cortísima entrevista, en el mismo tiempo además que tuvo también una entrevista con Hitler a José María Gil Robles. El comentario que hizo era terminante. Dijo, Hitler no cree en Dios y yo sí, no nos podremos entender jamás. Con Mussolini él le tenía un más afecto, es decir, le parecía un ser humano mucho más importante que Hitler. Pero el que desconfiaba de José Antonio era el propio Mussolini. Prueba de ello es que el único acuerdo que hubo y que hizo Mussolini con gentes españolas lo hizo con los grupos monárquicos y con los grupos tradicionalistas, a los que les ofreció armas, a los que se ofreció a preparar grupos, incluso en la propia Italia, acuerdos, en fin, escritos, que aparecieron después durante la guerra en la casa de Goicoechea en Madrid, y acuerdos que suscribieron, repito, todos los monàrquicos, i en els que se marginó naturalmente a la Falange. S'han descobert en els propis arxius del gran fascio italià que el José Antonio Primo de Rivera cobrava una determinada quantitat de mils de francs cada mes per treballar ja a l'organització de la Falange, que es considerava que era l'embrió de les legions feixistes a Espanya. El greu és que en aquell moment, més o menys d'acord, hi havia el propi Gil Robles. Lo he dicho ya 400 veces, pero parece que la gente se empeña en no creerlo. A mí me es igual. Tengo la satisfacción enorme de que los militares que organizaron el movimiento nacional no quisieron tener contacto ninguno conmigo. Ellos por su cuenta dirigieron en un orden militar y en un orden político. En cierta forma lo que hacen ahora los guerrilleros de Cristo Rey. Entonces todas esas acciones de provocaciones, de atentados, de muertos, ayudaban a la preparación psicológica y organizativa de las Fuerzas Armadas para lo que luego hicieron. En cualquier caso, la Falange siempre tuvo mucho temor al alzamiento. Hay unos escritos que se han publicado hace unos años, escritos por José Antonio en la cárcel de Alicante, en los que hace una especie de profecía de lo que él creía que iba a resultar un alzamiento, porque su temor era el que el alzamiento quedara reducido a una especie de reacción de los movimientos conservadores y capitalistas, a que se montara como una especie de fascismo español en el cual, decía él, las camisas azules de la Falange servirían de coreografía de todo ese gran Estado. Casi
totalmente, en fin, ha ocurrido lo que él temía que iba a ocurrir. El 5 de junio se marchó José Antonio, se lo llevaron, y yo ya no volví a saber de él hasta el 14 de julio, 14-15 de julio, en que recibí, no me acuerdo el procedimiento de que lo recibiese, una tarjeta de él, en donde me decía que estuviésemos preparados, que el día 16 llegaria en una avioneta a la ciutat universitària. El general Franco, quan estava a Canàries, mesos abans de la sublevació, va enviar una carta a la ministra de la Guerra dient-li que creia que Espanya s'anava cap a una guerra civil i que ell estava disposat a intervenir-hi per evitar-la i sofrir el govern per la seva intervenció. Naturalment, si a Madrid hagués tingut un altre esperit, un altre sentit de responsabilitat del que comporta ser cap del govern i ministre de la Guerra, hagués tingut de cridar el general Franco per dues coses: o per fer-lo venir a Madrid per detenir-lo, o per dir-li, arregleu aquest problema, m'hem de resoldre per evitar. I aquella carta ni tan sols va ser contestada, com tampoc les negociacions, és a dir, la petició d'entrevista del general Godet 2 mesos abans de la sublevació en el president Azanya. Això és el que dona, per consiguient, més responsabilitat al govern central. El govern central, amb aquesta ceguera i amb aquesta ineptitud de no sufocar-ho, perquè estava a les seves mans. Si sabia que hi havia del moviment, havia de decapitar la rebel·lió, se sabia el malestar de l'exèrcit, se sabia l'actitud de la falange provocadora, no? I les perturbacions d'ordre públic. Sabia que com s'havien militaritzat els tradicionalistes, sabia la fuga de capitals, sabia les visites que havia fet certes personalitats amb els elements a Itàlia i a Berlín. En fi, no se podía ignorar res de tot això. Los días anteriores al 18 de julio fueron realmente dramáticos. No dejaron opción a nadie para poder marginarse de lo que estaba ocurriendo. Y culminó naturalmente con el asesinato de Carlos Sotelo, que no era el asesinato de lo que podríamos llamar el líder de la oposición parlamentaria, que ya de por sí era un asunto grave, sino que era el asesinato del líder de la oposición parlamentaria precisamente por los encargados de vigilar por su vida, es decir, por una patrulla de la Dirección General de Seguridad. No fue posible la paz porque los españoles, con ideas opuestas, prefirieron el camino de la violencia al camino de la negociación y de la conversación, que es el propio de los ciudadanos. Claro que era posible, pero había que haber hecho una república auténtica, no una república de grandes oradores para las cortes, de grandes teóricos, sino una república para el pueblo español, que era al que había que responder, y no se respondió. De ahí vino el descontento, la lucha permanente, la represión permanente, los envíos a las colonias africanas por cualquier pretexto, en fin, y las prisiones repletas, siempre repletas. La guerra civil era inevitable porque toda la derecha española nunca le concedió la menor chance, la menor posibilidad de algo positivo a la República. Yo creo que todos los problemas hubieran podido solucionarse sin guerra. Sin guerra. No hubo jamás el menor diálogo entre la República y la derecha. Un dels grans arguments del Franco per justificar l'aixecament és el complot del comunisme internacional que, segons ells, había planejat fer la revolució a Espanya. Això és una mentida com una casa. Que el partido era muy activo, es verdad. Que el partido se desarrollaba y adquiría influencia en el país, es verdad. Pero no para asustar a la burguesía ni para creer que al día siguiente se iba a establecer el socialismo en nuestro país. Todo eso son fantasías. Fantasías de la reacción, impulsada, yo pienso, no solo por la propia reacción española, sino desde fuera. El cop d'estat d'en Franco no va ser un producte sol i exclusiu de les dretes
espanyoles, la de lo que jo dic la dreta salvatge,